Entonces la clase pasada nos quedamos en este punto. Yo voy a llevar a cabo, voy a graficar, bueno, voy a llevar a cabo de nuevo el octante, el octante en el plano tridimensional para que se pueda ejemplificar de mejor forma lo que sigue, la explicación que sigue a continuación. Entonces tenemos al vector R que existe en el plano tridimensional, de tal forma que el vector R proyecta una sombra sobre el plano XY, el cual estaría representada dicha sombra por este vector R subíndice XY que existe en el plano XY. Dicho vector R subíndice XY está separado del eje X positivo por un ángulo phi variable. De tal manera que nosotros ya sabemos que la proyección en X y la proyección en Y de dicho vector estarían dados por las expresiones que ustedes ya han visto continuamente. X sería igual a la magnitud del vector XY por el coseno de phi variable, mientras que Y sería la magnitud del vector XY por el seno de phi variable. Ahora, nosotros tenemos al ángulo θ. El ángulo θ nos permite saber la separación entre el vector R y el eje Z positivo, de tal forma que si yo proyecto una línea paralela al eje Z y la hago coincidir con el fin del vector R, entonces tendríamos que esa línea paralela al eje Z con respecto al vector R estaría formando también al ángulo θ. De tal manera que el coseno de θ sería igual a ¿qué? Coseno de θ sería igual al cateto adyacente, que en este caso sería el eje paralelo al vector z, el mismo vector, con la misma magnitud de la proyección en z del vector r. Entonces sería EZ, z entre la hipotenusa, que en este caso es la magnitud del vector r. Tenemos cateto, cateto, cateto e hipotenusa. Entonces sería z entre la magnitud del vector r, por lo cual z sería igual a r por el coseno de θ. Muy bien. Ahora vamos a obtener al seno de θ. El seno de θ sería igual al cateto adyacente, que en este caso es el de acá, cateto adyacente, que es la magnitud del vector r subíndice xy, r subíndice xy, entre la hipotenusa, que es la magnitud del vector r. De tal manera que la magnitud de r subíndice xy es igual a r por el seno de θ. Entonces ya tendríamos a x y a y en términos de θ y de phi variable. ¿Por qué? Porque podemos sustituir r subíndice xy en esta posición y en esta posición, de tal forma que tendría que x es igual a r por el seno de θ
por el coseno de phi variable, mientras que y es igual a r por el seno de teta por el seno de phi variable. Entonces ya tenemos z, x y y definidas en términos de las coordenadas esféricas, que es r, el ángulo teta y el ángulo phi variable. Ahora, yo puedo obtener los vectores unitarios de las coordenadas esféricas. Pero como me estoy refiriendo a vectores unitarios, sé que la magnitud es de 1, entonces no consideraría la magnitud del vector r para definir a los vectores unitarios de las coordenadas esféricas. Por ejemplo, tendríamos al vector r unitario, cuya proyección en x, el vector r unitario, este de acá, cuya proyección en x sería ¿cuál? Pues el seno de teta por el coseno de phi variable, es decir, su proyección en x sin considerar la magnitud del vector r, sería, para tener el vector unitario, sería el seno de teta por el coseno de phi variable. Seno de teta por el coseno de phi variable, y esto es su proyección en x, más su proyección en y, que sería el seno de teta por el seno de phi variable, por ser la proyección en y por el y vector unitario, más su proyección en z, más el coseno de teta por z vector unitario, por ser su proyección en z. Ahora, nosotros podemos, y el vector r unitario se estaría más o menos por esta posición. Ya juntito el r que me estaría estorbando para visualizarlo. No voy a poner otra posición al lado de eso. Entonces tendríamos al vector r unitario. Estaría más o menos por aquí. Ahora, yo necesito definir aquel vector que me permita señalar la dirección que tiene el ángulo θ en este instante, cuando y está proyectada en esta línea. Entonces el vector θ unitario estaría, se tomaría como último punto la dirección del vector θ, que va así, y sería este, el vector θ unitario, que sería ortogonal si lo trasladamos con respecto a x, lo trasladamos para compararlo con el vector r unitario, sería ortogonal u perpendicular al vector r unitario. ¿Cómo yo puedo proceder a obtener dicha ortogonalidad, o cómo puedo poder obtener un vector perpendicular al vector r unitario que ya definí? ¿Se acuerdan que cuando ustedes obtienen pendientes de sus dos líneas, saben que ambas líneas son perpendiculares u ortogonales entre sí al comparar las pendientes? Por ejemplo, tenemos una línea que tiene una línea recta en el plano bidimensional, que tiene una pendiente de 4/5. Sabemos que una línea que es perpendicular a ella va a tener una pendiente de ¿qué? Si una tiene una pendiente de 4/5, la otra la va a tener de menos 5/4. Lo mismo ocurre aquí, pero en este caso hay que fijarnos con las proyecciones con respecto a θ. Entonces, ¿cómo obtendríamos un vector que es perpendicular a r vector unitario? Cambiando las proyecciones de θ, es decir, el seno de θ por coseno de θ y viceversa, de tal forma que tendría, y además cambiando el signo, porque también debe cambiar el signo, como se cambió el signo de la pendiente en el ejemplo que les acabo de dar del plano bidimensional, que en este caso se aplicaría para la proyección en z. Y como ustedes pueden darse cuenta, cuando vean la gráfica, en efecto, θ va hacia z negativo cuando nos fijamos en este ejemplo con respecto al primer octante. Precisamente se tiene que cambiar el signo de z porque de r va hacia z positivo, pero θ va hacia z negativo. Entonces tendríamos aquí cambio el seno por coseno de θ. Esto queda igual con respecto a phi variable, como no depende de eso el vector que acabamos de analizar con respecto a phi variable queda igual. Entonces seno de θ por coseno de θ, coseno de phi variable con respecto al vector unitario, más el seno por coseno de θ por el seno de phi variable por y vector unitario, menos coseno por seno de θ por el z vector unitario. Muy bien. Entonces checo hasta este punto que todo esté bien. Ahora tenemos al ángulo vector unitario phi variable. Phi variable. Entonces, el vector unitario phi variable sería aquel vector que está señalando la dirección del ángulo phi variable una vez que está en este punto, es decir, este vector unitario, que como ustedes se podrán dar cuenta,
es ortogonal o perpendicular al vector R subíndice XY. Y de nuevo, como tenemos dicha perpendicularidad, pues haciendo el cambio de seno de phi variable por coseno de phi variable y viceversa. Por ejemplo, yo sé que el vector R subíndice XY, que es perpendicular a este vector, tiene su proyección en X como el coseno de phi variable por X vector unitario y su proyección en Y como el seno de phi variable por Y vector unitario. Para hacer dicho cambio, veamos seno por coseno y viceversa. Entonces, su proyección en X sería menos el seno de phi variable por X vector unitario, y este menos viene por el hecho de que la proyección de este ángulo, de este vector unitario va hacia X negativo, hacia acá. Entonces sería menos el seno de phi variable más el coseno de phi variable de Y vector unitario. Muy bien. Y yo quise hacer hincapié en todas estas expresiones porque las vamos a necesitar a partir de este punto. Ahora vuelvo a lo que yo obtuve la clase pasada, estas expresiones de aquí. Pero ahora vamos a expresar la proyección en X del operador del impulso angular orbitario, del impulso angular orbital, la proyección en Y del operador del impulso angular orbital y la proyección en Z del impulso angular orbital. Lo vamos a expresar, pero ya no en términos de las coordenadas rectangulares, lo vamos a expresar en términos de las coordenadas esféricas. Entonces yo necesito lo que acabo de definir y voy a proceder a llevar a cabo el método del camino matemático para llegar a obtener dichas expresiones. Bueno, solamente una de ellas, con lo cual se puede razonar como obtener de las otras porque no da el tiempo suficiente y no nos vamos a explayar tanto en el proceso matemático para explicar todo esto, sino solo la más importante, lo que nos permitiría darnos cuenta del razonamiento que se utilizó para llegar a estos resultados, o del tipo de razonamiento que se utilizó para llegar a estos resultados. Por ejemplo, tenemos la derivada parcial con respecto a phi variable de psi, la cual se puede expresar de la siguiente forma: derivada parcial con respecto a x de x, pues derivada phi más en este caso se prefiere, para tener una relación directa, que sea R. Voy a ponerle de R. R no me conviene. Me conviene a mí. Así está bien. Así déjalo estar ahí. Así está bien. Ya no consta. Okay. Bueno, entonces, para expresarla en términos de las coordenadas rectangulares, la derivada parcial de phi con respecto a de psi con respecto a phi variable, yo tendría lo siguiente: esta es de acá, esta. Y puedo hacer el mismo cambio que he hecho en otras operaciones anteriores, pasar este denominador hacia acá y este hacia acá, este denominador hacia acá y este hacia acá, y este denominador hacia acá y este hacia acá, teniendo lo siguiente. Tendría Ya lo tenemos. Y ahora voy a llevar a cabo estas expresiones. Pero ustedes me dirán, ¿cómo llevaré a cabo estas expresiones, la derivada de x con respecto a phi variable? Porque, gracias a lo que les había comentado, ya las definí anteriormente. Por eso tuve que llevar a cabo este diagrama y hacer estas definiciones, porque nosotros ya obtuvimos las definiciones de x, y y z en términos de las coordenadas esféricas. Entonces las voy a escribir nuevamente acá para que el proceso se pueda visualizar de una forma directa. Entonces tengo que x es igual a r, por el coseno de teta, por el coseno, ¿sí es coseno? Sí, coseno. Por el coseno, no, es seno, a ver, r
R por el seno de teta. X es igual a R por el seno de teta por el coseno de phi variable. Que X es igual a R por el seno de teta por el coseno de phi variable. Y es igual a R por el seno de teta por el seno de phi variable. Mientras que Z es igual a R por el coseno de teta. Ahí está. Entonces ya las he escrito aquí. Aquí para que visualizar el proceso de una forma mucho más directa. Checo hasta este punto que no haya error alguno. Está bien. Entonces, ¿qué tengo aquí? La derivada de x. Aquí tengo, en este primer caso, la derivada de x, la derivada de x con respecto a phi variable. Entonces tengo que x es igual a r por el seno de teta por el coseno de phi variable. Voy a derivar el coseno de phi variable con respecto a phi variable. ¿Eso me da qué? Seno cambia por coseno de phi variable cambia por el menos seno de phi variable. Sería todo más coseno. Sí, el menos seno de phi variable. Entonces la derivada de x con respecto a phi variable sería menos r por el seno de teta por el seno de phi variable. Por la derivada con respecto a x de sí. Ahora tenemos la derivada de y, aquí está, con respecto a phi variable. Sería seno de phi variable cambia por el coseno de phi variable. Y tendría entonces más r por el seno de teta por el coseno de phi variable. Por el coseno de phi variable. Entonces tendría r por el seno de teta por el coseno de phi variable por la derivada con respecto a y de psi. Y luego tendríamos la derivada de z con respecto a phi variable, pero z no depende de phi variable, entonces esa derivada es 0. 0 por el resto es 0, así se quedaría. Muy bien. Entonces yo voy a apuntar de nuevo esto que acabo de obtener en este punto y así puedo hacer algunas simplificaciones. Por ejemplo, tendría la derivada con respecto a phi variable de psi, que es igual a ¿quién? R menos r por el seno de teta por el seno de phi variable. ¿Y quién es r por el seno de teta por el seno de phi variable? Es y. R por el seno de teta por el seno de phi variable. Entonces esto sería menos y por la derivada con respecto parcial con respecto a x de sí, más aquí tenemos el seno de teta por el coseno de phi variable. En sí, ¿quién es esto de nuevo? R por el seno de teta por el coseno de phi variable es x, nuevamente x, entonces sería más x por la derivada parcial con respecto a y de sí, de psi. ¿Ya quedó? Ahí está. Y como ustedes se podrán dar cuenta, esto tiene relación con lo último que obtuvimos la clase pasada. Miren, voy a apuntar la proyección aquí. Voy a apuntar la proyección en z del operador del impulso angular orbital del electrón. Lo voy a reescribir acá para que ustedes puedan ver en efecto cómo existe la relación. Tendría que el operador en z y operador en z de claro, de menos i, entonces de menos i por h barra por r por x por la derivada parcial con respecto a y rx por la derivada parcial con respecto a y menos ry por la derivada parcial con respecto a x. Entonces tengo que ir a z
esto fue lo que obtuve, la última expresión que obtuve la clase pasada. Como ustedes se podrán dar cuenta, aquí tenemos, la proyección en X del vector R, que también lo podemos expresar como simplemente X, es lo que tenemos aquí. La proyección en X del vector R, que la podemos definir como R subíndice X o X. La proyección en Y del vector R, que sabemos que es Y, lo he sustituido aquí, Y, por la derivada parcial con respecto a X. Ahora, visualicen qué pasa al comparar esta expresión que acabamos de obtener con esta expresión reescrita de la última que obtuvimos la clase pasada. ¿Qué pueden notar? Básicamente es la misma. Vean, menos y, derivada parcial con respecto a x. Aquí tenemos más x, derivada parcial con respecto a y. Las únicas diferencias son ¿cuáles? Las únicas diferencias son que esta expresión se aplica a psi. Esta no se está aplicando a ninguna función. Y aquí tenemos menos i por la h bar. Aquí no, pero serían las únicas diferencias. De tal forma que sabemos que el operador z, que la proyección en z del operador del impulso angular orbital puede escribirse de la siguiente forma. Sería menos i por la h barra, por la derivada parcial con respecto a phi variable, porque ya sé que la derivada parcial con respecto a phi variable me vuelve a dar esta parte y esta parte. Solamente que en esta ocasión no le estamos aplicando a ninguna función como si se aplica aquí, por eso no he puesto psi, por eso la he evitado. Porque este nos va a servir para aplicarla posteriormente a alguna función que necesitemos. O que necesitemos en efecto. Y aquí ya se explicó parte del proceso para pasar de estas tres expresiones que se encuentran escritas en coordenadas rectangulares a pasar a la última expresión a escribirla en términos de las coordenadas esféricas. Se hace un procedimiento similar para obtener las otras dos proyecciones del operador del impulso angular orbital en X y en Y, que por motivos de tiempo y debido a que no vamos a poner todo el proceso matemático no lo haremos, pero el razonamiento es muy similar. De hecho, solamente se los voy a escribir. Tendría lo siguiente. La proyección en X del operador del impulso angular orbital es igual a I por la h barra por el seno de phi variable por la derivada con respecto a la derivada parcial con respecto a θ más la cotangente de θ de del coseno de phi variable por la derivada parcial con respecto a phi variable. La proyección en Y, aquí tenemos ahora la proyección en Y del operador del impulso angular del electrón es I por la h barra. En este caso es el seno, es coseno. Menos coseno de phi variable por la derivada parcial con respecto a θ más la cotangente de θ por el seno de phi variable por la derivada parcial con respecto a phi variable. Dejen checo hasta este punto que todo esté bien. Y la que acabamos de obtener, la cual sí demostré cómo se pasa de las coordenadas rectangulares a las coordenadas esféricas, que es la proyección en z del operador del impulso angular orbital, que es menos i por la h barra, por la derivada parcial con respecto a phi variable, ya está. Muy bien. Ahora, también sabemos que, por ejemplo, la magnitud del impulso angular orbital puede quedar en términos de sus proyecciones en z, y y en x. Serían L en x al cuadrado más L en y al cuadrado más la proyección en z del impulso angular orbital al cuadrado. Y también los matemáticos de la mecánica cuántica ya nos han permitido definir al
operador del impulso angular orbital de la partícula al cuadrado. De nuevo, el proceso matemático para definirlo, no se los voy a poner porque es muy cansado y no da tiempo para verlo, bueno, no da tiempo para verlo en lo que nos queda, y es estrictamente, rigurosamente matemático. Entonces se los voy a definir de una vez y van a ver cómo nos va a ayudar para poder encontrar lo siguiente. Tendría este es igual a menos la h barra al cuadrado, ¿por qué? Por 1 entre el seno de teta, por la derivada parcial con respecto a teta, por el seno de teta, por la derivada parcial con respecto a teta, más 1 entre el seno cuadrado de teta, por la segunda derivada parcial con respecto a phi variable. Esto sería todo. Sería todo. Y ahora yo voy a aprovechar lo que hice al principio de esta clase para la siguiente demostración. Entonces tengo estas expresiones. Tengo estas y estas. Tengo estas expresiones de aquí. También puedo obtener a partir de estas expresiones lo siguiente. Entonces las reescribo. Yo creo que sí, las voy a reescribir. Sí, las voy a reescribir para que todo se vaya estableciendo de una forma encadenada y no haya confusión. Voy a reescribirlas. Tendría R vector unitario es igual al seno de teta por el coseno de phi variable por x vector unitario más el seno de teta por el seno de phi variable por y vector unitario más el coseno de teta por z vector unitario. Ahora tendría teta vector unitario es igual al seno por coseno de teta por el coseno de phi variable más seno de teta por el seno de phi variable y. Menos seno de teta z menos seno de teta y phi vector phi variable unitario que sería menos seno phi variable por x vector más el coseno de phi variable por y vector unitario. Ya está. Y ahora yo puedo entonces escribir los vectores x vector unitario, y vector unitario y z vector unitario en términos de las coordenadas esféricas de la siguiente forma. Tenemos el x vector unitario. ¿A qué sería igual su parte? Su proyección en términos de las coordenadas de la coordenada r sería, habría que considerar en el vector r unitario lo que está multiplicando a x vector unitario. Entonces tendríamos seno de teta por el coseno de phi variable, seno de teta por el coseno de phi variable por el r vector unitario, porque está esta expresión que está multiplicando a x vector unitario, la que me sirve para definir al definir a x vector unitario. Esta de acá, es la que pertenece a su vez a la definición de r vector unitario. Entonces aquí le pongo por r vector unitario. Ahora tengo que sumar la proyección en x de teta vector en unitario, que es esta de acá, y lo pongo aquí, más el coseno de teta por el coseno de phi variable, y como pertenece a la definición para teta vector unitario, lo multiplico por teta vector unitario. Finalmente, tengo que sumar a todo esto el término que está multiplicando a la proyección en x de phi variable vector unitario. Entonces tendría menos el seno de phi variable menos el seno de phi variable por phi variable unitario, porque este término proviene de la definición para phi variable vector unitario. Y aquí le pongo por phi variable vector unitario. Ya está. Lo mismo hago para y, pero obviamente sumando los términos que están multiplicando a y en cada una de las expresiones. Tendría para y vector unitario, este sería igual a seno de teta por el seno de phi variable, seno de teta por el seno de phi variable
por teta vector unitario, digo por r vector unitario, porque este término proviene de la definición de r vector unitario, por r vector unitario, más, ahora vendría este término que multiplica y vector unitario, para la definición de teta vector unitario, que sería coseno de teta para el seno de phi variable, más el coseno de teta, más por el seno de phi variable, por teta vector unitario, porque este término proviene de la definición de teta vector unitario, por teta vector unitario. Ahora, y tendríamos por último, más el coseno de phi variable, porque el coseno de phi variable está multiplicando a y vector unitario para la definición de phi variable vector unitario. Entonces tendría más el coseno de phi variable por phi variable vector unitario, porque esta expresión proviene de la definición para phi variable vector unitario, por phi variable vector unitario. Voy viendo hasta este punto que todo esté bien. Entonces para x sería seno de teta coseno, sí. X sería seno de teta coseno, sí. Para más el coseno de teta, menos el seno de teta. Para y sería seno de teta con seno de phi variable unitario más coseno de teta. Ahora tendríamos z vector unitario, la cual sería igual a el coseno de teta, lo que está aquí, multiplicando a z vector unitario, coseno de teta, por r vector unitario, porque esta expresión proviene de la definición para r vector unitario, por r vector unitario, menos el seno de teta, porque el seno de teta está multiplicando a z vector unitario, menos el seno de teta, por teta vector unitario, porque esta expresión proviene de la definición para teta vector unitario, por teta vector unitario. Y aquel término que esté multiplicando a z vector unitario en la definición de phi variable vector unitario no existe, entonces se queda hasta este punto. Ahí está. Ahora voy a hacer las siguientes derivadas. Tendría lo siguiente. Entonces tendría la derivada con respecto a teta b de r vector unitario. Sí, de r vector unitario. Voy a empezar con esa. Derivada con respecto a teta de r vector unitario. Entonces lo voy haciendo poco a poco. Tenemos derivada de r vector unitario con respecto a teta. Entonces sería seno de teta cambia por ¿qué? Por el coseno de teta. Y lo voy escribiendo acá. Por el coseno de teta. Coseno de teta por el coseno de teta. Seno de teta cambia por el coseno de teta. Por el coseno de phi variable. Por el coseno de phi variable. Por x vector unitario. Por x vector unitario. Seno de teta cambia por coseno de teta. Seno de teta cambia por coseno de teta por coseno de phi variable. Ahora tenemos, estamos derivando con respecto a teta. Ahora tenemos nuevamente seno. Entonces otra vez seno de teta cambia por el coseno de teta. Más coseno de teta por, en este caso coseno de teta por el seno de phi variable. Por el seno de phi variable por y vector unitario. Muy bien. Y al último tenemos más el coseno más la derivada. Tenemos que hacer más la derivada con respecto a teta del coseno de teta por z vector unitario. Sabemos que la derivada del coseno es el menos seno. Menos el seno de teta por z vector unitario. Y cuando nosotros derivamos una función con respecto a otra, obtendríamos la tangente de esa función, que suele ser perpendicular u ortogonal a la función con respecto a la cual se está aplicando la
a la función a la cual se está aplicando la derivada. Es decir, al hacer esta expresión con respecto a θ, pues volvemos a obtener el vector θ unitario. Y lo pueden comparar. Lo que acabamos de tener es el vector θ unitario. Ahí está. Muy bien, θ unitario. Ahora lo que me conviene hacer a partir de este punto, para no hacer el proceso tan largo, esto ya está. Bueno, sí. El otro, si lo tengo, no me conviene. Pues no, no es un... ¿O sí? Ah, creo que sí. Si lo tengo el otro, tengo más. Tengo derivada respecto a θ, el mismo es coseno. Coseno cambiaría por menos seno. Seno cambia por seno. Menos seno. Pues tengo menos r. No, esto no. Derivada de respecto a θ, pues esa no aplica. No. Bien. Ahora voy a hacer, para ahorrarme muchos pasos, que no me van a... Esto es lo que estaba analizando ahorita. Podría hacer todos los pasos, pero puedo ahorrarme muchos de ellos para ahorrarme tiempo. Entonces voy a hacer ahora la derivada con respecto a phi variable de r vector unitario, lo que me conviene. Creo que la que me conviene, de lo que recuerdo, es de r vector unitario. Entonces lo voy a hacer. Una derivada parcial con respecto a phi variable de r vector unitario. Voy a hacerlo paso por paso. Tendría lo siguiente. Entonces tenemos, en este caso, como estoy haciendo la derivada parcial con respecto a phi variable, quien va a cambiar es el coseno de phi variable. La derivada parcial de coseno de phi variable con respecto a phi variable es el menos seno de phi variable. Y lo voy a poner aquí. Sería menos el seno de θ por el seno de phi variable por x vector unitario. ¿Está? Y ahora tengo seno θ menos el seno de x por x vector. Ahora vamos a hacer la derivada del seno de θ por el seno de phi variable con respecto a phi variable, que sería cambiar el seno por el coseno de phi variable. Entonces tendría más el seno de θ más el coseno de phi variable más el seno de θ más el seno de θ por el coseno de phi variable por y vector unitario. Y finalmente tenemos, vamos a aplicar la derivada con respecto pero miren, la derivada con respecto a phi variable del coseno de θ es 0, porque el coseno de θ no depende de phi variable. Entonces se queda así. Así se queda. Perfecto. Y ahora yo ¿qué tengo? Tengo x vector unitario y tengo y vector unitario. Entonces voy a sustituir las definiciones que acabo de obtener de x vector unitario y de y vector unitario en esas posiciones. Y tendría lo siguiente. Variable es igual a menos el seno de θ por el seno de phi variable por x vector unitario, que es igual al seno de θ por el coseno de phi variable, el seno de θ por el coseno de phi variable, por r vector unitario, más el coseno de θ más el coseno de phi variable más el coseno de θ más el coseno de phi variable por θ vector unitario más el coseno menos el seno de phi variable por menos el seno de phi variable por phi variable vector unitario. Y ahorita ya no nos queda mucho tiempo, entonces me desconecto y me vuelvo a reconectar en 5 minutos.